Eduardo Juchín, muy buenas tardes, aunque es una mera formalidad porque eres un personaje muy conocido tanto en medios de comunicación como en el medio electoral. Quisiera decir algunas cosas sobre ti. Fuiste consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal entre los años 1999 y 2006. Eres autor de varios libros, entre ellos Las Conjuras, Las Nuevas Elecciones. ¿Qué pex con el voto? Ese título me pareció muy simpático. Sí. Has sido colaborador de varios medios de comunicación, actualmente en El Heraldo de México. Cumplida esta formalidad, estimado Eduardo, quisiera entrar en materia. Se habla mucho en los medios de la sobrerepresentación. ¿Qué es esto explicado con peras y manzanas para los que no somos expertos en materia electoral? Claro, Enrique, con mucho gusto, me da gusto saludarte, a ti, a tu auditorio. Y bueno, yo creo que podríamos comenzar diciendo que en el Congreso de la Unión hay tres tipos de mayoría. Está la mayoría relativa, que es el grupo parlamentario que tiene mayor número de diputados. Está la mayoría absoluta, que es aquella fuerza política, cuando la hay, que tiene el 50% más uno de de la Cámara de Diputados y de la del Senado también. Y finalmente está la codiciada mayoría efectiva o la mayoría calificada. Esta mayoría calificada implica que el grupo parlamentario que pretenda hacer una reforma constitucional debe reunir el 66%, 2/3 del número de senadores que estén presentes en la sesión de que se trate. En esas circunstancias tenemos el hecho de que por disposición de la Constitución, ningún grupo parlamentario, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es decir, el máximo número que existe para los diputados de mayoría relativa. Ya sabemos que son 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Pero como los 2/3, pongamos por ejemplo el caso de la Cámara de Diputados, los 2/3 son de 344 diputados y ningún partido político puede tener más de 300 por sí mismo, puede hacer reformas a la Constitución porque no puede por sí solo reunir el número necesario para la mayoría calificada, que es de 344 diputados. Yo creo que esto, Enrique, desde mi punto de vista, es una disposición sabia de la Constitución, porque obliga a que cuando va a ser reformada la Constitución, por fuerza no puede hacerlo un solo partido político, tiene que tener los votos de otros grupos parlamentarios. Bien. Esto viene a cuento porque, en efecto, tenemos un debate, una polémica sobre la llamada sobrerepresentación. La sobrerepresentación implica que sobre los diputados de mayoría relativa, es decir, los diputados y senadores que hayan ganado en las urnas, tiene el complemento, todas las fuerzas políticas de los diputados y senadores de representación proporcional. Bien, el asunto es que por disposición constitucional, ningún partido político puede tener una diferencia mayor entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules en la Cámara de Diputados y de escaños en el Senado.
Esa diferencia es de 8 puntos porcentuales que no puede rebasarse, porque si se rebasara tendría que quitársele a la fuerza, al partido que esté en este supuesto, tendría que quitarse legisladores. Bien, desde hace por lo menos unos 16 años se está aplicando el criterio que establece este diferencial, esta sobrerepresentación de 8 puntos porcentuales para los partidos políticos. Hubo un tiempo en que en el COFIPE, eso fue hasta 2008, si no me falla la memoria, establecía que para efectos de la asignación de diputados de representación proporcional se tendría presente que una coalición sería tratada como partido, un solo partido político. Esto duró algunos años en la ley, pero actualmente no está vigente. En los últimos 15 años se establece lo que ya hablamos antes, es decir, que cada partido político es tomado como eso, como un partido político, independientemente de si forma parte o no de una coalición. La discusión ahora es que... Te interrumpo un momentito. A ver, por lo que me estás diciendo, lo que advierto es que se trata de una lucha de poder entre los partidos políticos. A ver cuál partido o cuál coalición de partidos va a tener la capacidad constitucional de reformar la Constitución, porque eso es lo que se está discutiendo actualmente. Entiendo que el presidente, tú lo sabes mejor que yo, envió un paquete de reformas constitucionales, creo que son 18 las que están ya en el Congreso, y se está viendo en este momento si Morena y sus aliados tienen esa mayoría calificada, Cámara de Diputados, para sacarla adelante. Tengo entendido que en el Senado no hay problema, porque solamente le falta a Morena y aliados unos 2 o 3 votos para reunir la mayoría calificada. Entonces, en el fondo de este asunto, que aparentemente es de carácter técnico, lo que hay es una lucha de poder entre los partidos por tener la capacidad o para impedir que alguien tenga la capacidad de reformar la Constitución. En efecto, Enrique, ahí está el centro de la discusión, el centro de la preocupación, por el hecho de que un solo partido, justamente el que está en el gobierno, con los votos de sus aliados, pueda reformar la Constitución porque tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados y se quedaría a unos 3 senadores de tener también en el Senado la mayoría calificada. Este es el centro del asunto, que para la oposición y para cierto sector de académicos, especialistas en materia electoral, políticos, etcétera, significa yo diría, no más allá de la preocupación, significa un terror respecto de que lo que pueda ser una fuerza política que cuenta con los votos de sus aliados para llenar el número suficiente para hacer reformas a la Constitución, y que además también tiene las legislaturas favorables, que sabemos que después de que se aprueba en el Congreso de la Unión, pasa a las cámaras estatales, pero tiene también la fuerza suficiente en los congresos estatales. Es decir, puede hacer la reforma que estime convenientes a la Constitución. Y esto sí es un motivo de preocupación, ciertamente. Es un gran poder el que tiene el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum y, por supuesto, de sus diputados y senadores, pero también es cierto que esto deriva no de algo que haya decidido Morena, porque estas disposiciones constitucionales y legales
fueron aprobadas cuando Morena no existía como partido político. Entonces, sí, de alguna manera, los partidos, la oposición de ahora está siendo víctima, entre comillas, de lo que esa misma oposición aprobó anteriormente. Lo que no se puede demandar, lo que desde un punto de vista de honestidad intelectual no se puede pretender, es que lo que se hizo antes con PRI y PAN, cuando estuvieron en el poder, con respecto de la manera de asignar los legisladores de representación proporcional, lo que se hizo anteriormente se haga diferente ahora por esa preocupación fundada, creo yo, pero que finalmente deriva de un mandato del electorado que quiso darle esta gran fuerza porque quiere que la llamada cuarta transformación, que para mí es un cambio de régimen, Enrique, lo cual no es un asunto menor, sino es un cambio sustantivo en las disposiciones, en las instituciones y en la manera de hacer política. Pero este cambio de régimen lo inició López Obrador. Y Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ha dicho que va a continuar con este cambio de régimen. Por supuesto, para poder hacer avanzar estos cambios sustantivos, se necesita la fuerza del Congreso. Y esto, Enrique, fíjate que es un asunto de llamar la atención, porque a veces se subestima al electorado mexicano. Y en este caso concreto, el electorado mexicano entendió a la perfección el mensaje que Claudia Sheinbaum y los candidatos de la coalición encabezada por Morena enviaron, en el sentido de que no bastaba hacer triunfar la candidatura presidencial, sino que importaba mucho que también ganaran los candidatos al Senado y a San Lázaro. Esto lo entendió muy bien el electorado y votó en consecuencia. Ciertamente, como decíamos, una sola fuerza política no puede obtener la mayoría calificada, pero sí hay disposiciones constitucionales mediante los legisladores de representación proporcional y las alianzas entre los partidos para que esta mayoría calificada se logre. Te interrumpo de nuevo, sí. Perdóname. Lo que está de por medio, y quisiera ponerlo sobre la mesa, es nada menos que la reforma al Poder Judicial, porque lo que leo en los medios no es que se estén preocupando en este momento de las otras reformas de ese paquete que mandó López Obrador al Congreso. Lo que les está preocupando es la reforma al Poder Judicial, ni más ni menos. Entonces vemos ahí justo a analistas, comentaristas vamos a decir, del viejo régimen, que lo que defendieron antes ahora están en contra de eso, de lo que antes les pareció positivo para el país. ¿Y qué hace falta? ¿En qué momento va a tener punto final esta discusión sobre la representación? ¿Qué es lo que le va a dar el final? ¿Qué hace falta para que esta situación se decida, Eduardo? Bueno, lo que sigue en esta historia es la asignación de los diputados y senadores de representación proporcional que hará el Instituto Nacional Electoral el 23 de agosto. Lo puede hacer unos días antes, pero tiene como límite el 23 de agosto. Esto no es casual, sino que obedece todo este tiempo que transcurre entre la elección y la definición de los legisladores de representación proporcional, o de RP abreviadamente, porque es necesario que se agoten
todos los litigios que están en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que pueda ya con números definitivos hacer esas complejas operaciones que llevan a la asignación de legisladores de representación proporcional. Ahora bien, para llenar un poco el vacío de información y de incertidumbre, el Instituto Nacional Electoral hizo un ejercicio de proyección respecto a lo que ocurriría con la integración de la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Por eso podemos decir que de acuerdo con esas proyecciones, que realmente si varían serán uno o dos legisladores, lo que puede verse con esa proyección es que Morena, con sus aliados, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, sí va a poder tener holgadamente la mayoría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y como decíamos, quedará a unos 3 senadores de alcanzar también ahí la mayoría calificada. Es decir, 3 senadores no representa un número imposible de alcanzar, porque sabemos... Inclusive yo creo que hay senadores de oposición que ya se quieren brincar a Morena. Que ya quisieran irse a Morena por ser el partido mayoritario, obviamente. Entonces, sí es fundada la preocupación de que Morena, el próximo gobierno, Claudia Sheinbaum como presidenta, los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado sí van a poder sacar adelante las reformas, entre ellas una que todavía está en discusión, que es la del Poder Judicial de la Federación. Pero todavía, Eduardo, está pendiente, hay que también tomarlo en cuenta, la posición que vaya a tomar el Tribunal Electoral de la Federación. Porque hay manera de que después de un acuerdo que tome el Instituto Nacional Electoral, los inconformes recurran al tribunal. Fíjate, Enrique, que es cierto lo que planteas, pero también es cierto que sería algo verdaderamente escandaloso, primero que el INE hiciera algo diferente de lo que ha hecho anteriormente para la asignación de legisladores de RP. Pero todavía sería más escandaloso que el tribunal desautorizara lo que ya se había venido haciendo, porque hay un hecho que en la que poca gente ha reparado. Esta discusión que se está dando y que yo digo que es gratuita, que poco ética, Enrique, porque esta discusión que se está dando sobre la sobrerepresentación, que hay que decir que sí, Morena tendrá una sobrerepresentación, tanto en una cámara como en la otra, pero es una sobrerepresentación legítima, constitucional, está expresamente dispuesta en la Constitución como límite a la sobrerepresentación, que como decíamos es de 8 puntos porcentuales. Pero yo decía que hay un hecho que se está perdiendo de vista, incluso para los especialistas en materia electoral, aunque luego pienso que es deliberado, porque de lo que se trata es de crear en el ámbito, en la mente popular, que Morena se está agandallando la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Y bueno, no es así porque, como decíamos, no va a rebasar los 8 puntos de sobrerepresentación. Ahora, el hecho al que me refiero, que yo creo que es crucial y que debería estar, que nadie lo menciona, porque pues es determinante, Enrique. Esta polémica que se está dando
sobre que si hay que aplicarle a los partidos lo que antes decía que ya no existe en la ley, que es tratarlos como coalición, como si fueran un partido a los tres. Esto de que los 300 diputados no pueden rebasarlo, sino la coalición no puede rebasar, es decir, los tres partidos juntos no pueden rebasar los 300 diputados. Esta discusión ya está dada, ya está resuelta, porque cuando en diciembre de 2023 el Instituto Nacional Electoral, mediante un acuerdo de su Consejo General, determinó la forma en que se haría la asignación de diputados y senadores de representación proporcional, algunos partidos políticos acudieron al tribunal para controvertir ese mecanismo aprobado por el INE. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Superior, determinó por unanimidad el mecanismo aprobado por el INE. Es decir, lo que se está discutiendo ahora no tiene mucho sentido, porque ya se discutió antes de la elección y hubo acuerdo tanto en el INE como en el Tribunal Electoral, en su Sala Superior, de que las cosas tenían que hacerse como ya se acordó. Entonces, no hay mucho para dónde hacerse. Lo que sería escandaloso es que alguna de estas dos autoridades, particularmente el tribunal, que como sabemos es la máxima instancia en materia electoral, hiciera algo distinto de lo que ellos mismos ya acordaron y convalidaron. Entonces, Eduardo, estás viendo que Morena y aliados sí tendrán una mayoría en el Congreso, tanto Senado como Cámara de Diputados, para reformar la Constitución. Sí, en la Cámara de Diputados por una mayoría calificada holgada de Morena y sus aliados, y en la Cámara de Senadores, pues por el arte parlamentario de concitar los acuerdos, lo que, insisto, no resulta muy difícil, porque son solamente 3 votos los que necesita el grupo de Morena, que encabeza Morena, para tener la mayoría calificada. Y con un detalle importante, no necesita los 2/3 del Senado total, sino de los senadores, del número de senadores que esté presente en la sesión de que se trate. Entonces, es relativamente fácil conseguir esos votos, de tal suerte que en la práctica sí podemos decir que Morena y sus aliados están en la posibilidad de hacer reformas sustantivas a la Constitución. Lo que habría que decir también es que Morena no se convierta en una aplanadora como el viejo régimen, sino que pueda, abrir la negociación, ceder en lo que no sea sustantivo para lograr acuerdos, aunque pudiera aprobarlos con los votos que ya sabemos que va a tener. Esto es lo deseable, porque una aplanadora que venza pero no convenza, yo creo que esto no debe estar en el horizonte parlamentario de este país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eduardo Huchim. Te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy aleccionador lo que nos has expuesto, y pues nos quedamos con el concepto, con la idea de que sí van a tener mayoría Morena y sus aliados en el Congreso, y sí van a poder sacar adelante las reformas a la Constitución. Muchísimas gracias, querido Eduardo, te mando un gran abrazo, pásala muy bien.
Un fuerte abrazo de vuelta, Enrique. Gracias, Eduardo.